Hola queridos oyentes, soy Alanis Rodríguez y el día de hoy les quería compartir una palabra la cual se encuentra en el libro de Salmos capítulo 1 que dice como título El justo y los pecadores, y se refiere al justo que es bienaventurado y que es obediente para con Dios y que se esfuerza en mantenerse firme ante las tentaciones que presenta el mundo, y habla de las consecuencias que vienen sobre los desobedientes que no quieren obedecer a Dios. El verso 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, bienaventurado significa bendito, feliz, dichoso. Bienaventurado es el varón que no se dejó llevar por el consejo erróneo y equivocado de los malos. El consejo de los malos, que son palabras vanas, en fin. Y dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esto se refiere a que es bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, porque el camino de pecadores es un camino torcido, es un camino desordenado, un camino que al único lugar que te lleva es a la perdición, a la muerte, porque las cosas del mundo son vanidades de vanidades. La gente de este mundo está extraviada en las vanidades que te ofrece el mundo, así que dejemos toda cosa del mundo y a ir por el camino recto, pues bendito, bienaventurado es el varón que eligió ir por el camino recto, un camino el cual es Jesús, pues dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto se refiere a que Jesús es el camino recto, Jesús es el camino que te lleva a la verdad, que es la palabra de Dios, es el camino que te lleva a la vida, que es esa vida eterna que Dios dará a los justos, que son sus hijos obedientes y bienaventurados. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto se refiere a que bienaventurado es el varón que no se ha sentado en las sillas de esas personas que al estar en la carne se manejan de forma incorrecta, actúan con egoísmo. La persona escarnecedora hasta busca ridiculizar ante varios individuos a una persona en particular, y también se burla de los demás, insulta, ultraja, que significa que maltrata, desprecia a la persona, calumnia, que significa que acusa a una persona con mentiras. Y dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, es bienaventurado el varón que se esfuerza por mantenerse firme frente a las tentaciones de este mundo. Y dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto se refiere a que ese varón justo, después que haya resistido la prueba, va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los justos que son bienaventurados y que guardaron la palabra de Dios en la tabla del corazón y que le obedecieron a Dios. El verso 2 dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y cuál es esa delicia? La palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es ese alimento para el alma de la persona. Entonces,
Si tú recibes ese alimento que es la palabra de Dios, te vas a sentir bien porque te estás alimentando con un alimento sano y que te da vida. Así que recibamos la sana doctrina, la palabra de Dios, su ley en el corazón, porque de la palabra de Dios es que viene la vida. Pero si te alimentas con las vanidades de este mundo, al único lugar que te va a llevar es a la perdición, a la muerte. Las cosas del mundo nada tienen para favorecerte, ni para limpiarte, ni para salvarte. El único que puede salvarte es Dios. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, meditemos la palabra de Dios, la ley de Dios, guardemos su palabra en la tabla del corazón, porque de ahí es que viene la vida. La palabra de Dios es vida, ¿sí? Meditemos la palabra de Dios para poder comprenderla y asimismo guardarla en el corazón. Y dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto se refiere a que nunca debemos dejar de hablar con la ley, la palabra de Dios, y dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto se refiere a que debemos meditar la palabra de Dios tanto de día como de noche, para que guardemos su palabra en el corazón y para comprender su palabra y para que asimismo hagas todo conforme a lo que está escrito en la Biblia y asimismo guiarnos con la palabra de Dios para saber cómo tenemos que manejarnos en la vida y para saber qué es correcto y qué no es correcto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, serás bendecido y todo lo que hagas te saldrá bien. Todo te saldrá bien si haces las cosas conforme a lo que está escrito en la Biblia. Ustedes, oyentes, a toda la gente de este mundo les digo, arrepiéntanse de sus pecados y abran los ojos. Este mundo es una vanidad, este es el tiempo. Busquen a Dios, están a tiempo, Dios les está avisando. No esperen a que sea demasiado tarde, se les está avisando, de verdad les digo, estos son los últimos tiempos, se viene el fin del mundo, esa es la realidad. Así que está en ustedes la decisión y no hay excusa, están avisados. Y no es que soy una impertinente y porque les hablé así, es que se viene el fin del mundo, el reino de Dios se asentará en esta tierra y que todo se va a cumplir. El verso 3 dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, ese varón que no anduvo en consejos de malos, que no anduvo en camino de pecadores, sino que se gozó en la voluntad de Dios, ese varón justo será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. ¿Qué es lo que sucede cuando un árbol está a la orilla de un río? Al recibir de esas aguas, está siempre verde, lleno de hojas. En su tiempo, ese mismo árbol se llena de hojas, le da sombra, le da nido a los pájaros, y ahí anidan los pájaros
en ese árbol. Y dice que da su fruto en su tiempo. Esto se refiere a que en el tiempo que corresponde, en el tiempo, por ejemplo, la primavera, o en el periodo que tiene que dar su fruto, están. Acordate de la higuera que Jesús maldijo porque él tuvo hambre y se acercó a la higuera a buscar higos y no los tenía los frutos. Ese árbol de higos no tenía frutos. Entonces la maldijo a la higuera porque no tenía los frutos. Entonces nosotros no sabemos cuándo viene el Señor. Entonces nosotros debemos tener los frutos, porque nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de aguas, y esas aguas, ese río, es la palabra de Dios, es la que a nosotros nos alimenta, es la que nos mantiene verde. Y dice, y su hoja no cae. Es decir, siempre está verde. Nosotros no nos vamos a comparar con un árbol de una estación determinada porque, por ejemplo, hay árboles que el cítrico da los frutos en el invierno, por ejemplo, y si estamos en verano no va a haber cítrico, por ejemplo, y si hay cítricos no son como cuando están en épocas de invierno. Habrás escuchado que algunos dicen, a esta fruta le falta una helada. Esto lo maduraron en una cámara y no tiene el mismo sabor que el fruto que crece, que madura en épocas de invierno, ¿ok? No tiene el mismo sabor. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Esto se refiere a que ese varón que camina en los caminos del Señor va a ser bendecido, y aún siendo bendecido no significa que no vaya a tener pruebas, porque dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto se refiere a que así como nada nos faltará, tampoco no nos faltarán pruebas, luchas. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros, si estamos realmente en los caminos de Dios, por el poder de Dios y por la gracia de Dios, vamos a vencer. Esa es la diferencia de que nosotros, los hijos de Dios, no luchamos solos, sino que Dios está con nosotros. Y dice la palabra de Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Vieron cuando los chicos hacen un proyecto escolar en el colegio que tienen que germinar el poroto? Y para germinar el poroto tienen que poner en un frasco pedacitos de algodón, y luego en este mismo frasco ponen el poroto, luego le ponen el agua, lo riegan una vez al día, esperan una semana. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo primero que esperan que salga? ¿Qué es lo que esperan que pase en el poroto? Que reviente, que eche sus raíces. El poroto revienta y ¿qué sale? La raíz. Es lo primero que sale. Ahora, ¿qué necesitaron para que salga la raíz? ¿Qué es lo que le tuvieron que poner? El poroto y el agua. Lo primero que le tuvieron que poner es el algodón, el poroto y el agua. ¿Para qué? Para que eso se mantenga siempre húmedo. Entonces, cuando esa humedad es constante, es cuando se produce el rompimiento de la semilla y sale la raíz. Dice la palabra de Dios que es necesario que yo muera para que pueda dar fruto. Y cuando dice que muera, tengo que morir a mi yo. Yo, Alanis, debo desaparecer y Cristo vivir en mí. Que sea Cristo el que viva en mí y no yo. Por eso dice que si nosotros primero
no morimos, no podemos dar fruto. No va a salir la raíz. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Las corrientes son las corrientes de agua, y aún en esas corrientes a veces vienen piedras, vienen ramas, vienen muchas cosas por las corrientes. Y esas corrientes, ¿qué sucede? Esas corrientes lastiman a la raíz, también le hacen daño, pero ella se mantiene firme. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero si esas raíces están bien plantadas, no la van a arrancar así nomás. Eso significa que echará sus raíces. Y dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, o sea, porque está siempre plantado el árbol. ¿Y quién es nuestro sarmiento? Donde nosotros estamos aferrados. Cristo. Mientras nosotros estemos tomados de Cristo, nuestras raíces siempre van a tener agua. Nosotros siempre vamos a tener frutos, pero si nos apartamos, vamos a ser como esa hoja seca que lleva el viento. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque está siempre aferrada ¿a quién? ¿Tomada de quién? Nosotros, de Cristo Jesús. Él es nuestra agua viva, Él es nuestra corriente, Él es quien nos mantiene verde, el que nos mantiene felices, alegres, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Si nosotros de verdad creemos en Dios, eso significa tener fe. Si siempre esperamos en Él, entonces no vamos a tener preocupaciones, no vamos a andar desesperados, llorando por los rincones. Al contrario, nos vamos a levantar en poder porque Él es nuestra fortaleza, Jesucristo. Amén. El verso 4 dice así: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, que son como esas hojas que lleva el viento. O sea, las hojas del árbol, cuando están secas, ¿qué sucede? Son arrebatadas por un fuerte viento. Ok, nosotros tenemos que ser como esos árboles plantados a la orilla del río. Como estamos siempre verde, no nos van a arrancar fácilmente las hojas. No obstante, si las hojas están secas, el viento las va a arrebatar. Pero mientras nuestras hojas estén verdes, no va a venir el enemigo a arrancarlas. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero eso no quiere decir que el enemigo nos venció, porque él ya está vencido. Y dice la palabra de Dios: así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Entonces, así será en el día del juicio. Dios mandará a sus ángeles a apartar a los malos de entre los justos. ¿Y cuáles son los justos? Son los hijos obedientes de Dios, que guardaron la palabra de Dios en la tabla del corazón. Irán al cielo, y los hijos de desobediencia, los malos pecadores, irán a un único fin, que es al infierno, porque no obedecieron a Dios y porque no guardaron la palabra de Dios en la tabla del corazón. Entonces, esa es la consecuencia que viene sobre los que no quisieron obedecer a Dios. El verso 5 dice así: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, cuando venga el Señor, los primeros que vamos a tener juicio, vamos a ser los de nuestra casa. Como dice Dios, los
primeros que van a ser juzgados son los de nuestra casa, o sea, nosotros, los de la casa de Dios, sus hijos, y nosotros, los hijos de Dios, sí vamos a estar listos para juzgar a las naciones, pero no así los pecadores. Y dice la palabra de Dios: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impios será destruida. Entonces, apártate del mal, apártate de las vanidades de este mundo y haz el bien. Haz lo bueno, no se cansen de hacer el bien, hagan lo justo, guarden la ley y la palabra de Dios en el corazón. Haz el bien y vivirás para siempre, es decir, tendrás vida eterna. Y dice: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos, para siempre serán guardados. Hagan lo recto, hagan lo justo, guarden la ley y la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios es que viene la vida. Los hijos de Dios que son justos, que son santos, Jehová no los va a dejar solos, sino que serán guardados para siempre por Dios y tendrán vida eterna. Y dice: mas la descendencia de los impios será destruida. Entonces, toda la descendencia de los impios, pecadores, será arrojada al fuego, al infierno, y esa es la consecuencia porque no obedecieron a Dios. Y abre los ojos, porque este mundo es una vanidad, no creen en Dios, no van a la iglesia. En este mundo nada hay para salvarte, el único que puede salvarte es Dios. Entonces debes arrepentirte de tus pecados, pero con sinceridad. El tiempo es ahora, no después, porque después puede que ya sea demasiado tarde. El tiempo es ahora. Recibe a Jesús en tu corazón, recíbelo, acéptalo como tu Señor y Salvador. Estos tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos, entonces aprovechen este tiempo. Acérquense a la presencia de Dios y pídanle perdón y arrepiéntanse de sus pecados, pero con sinceridad. Dios les está avisando a este mundo, últimas veces les está avisando. Dios ama a sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos. Hagan lo recto y guarden la palabra, la ley de Dios en la tabla del corazón, porque de la palabra de Dios es que viene la vida. El verso 6 dice así: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto se refiere a que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, nada se esconde de Dios, porque yo igual lo sabré, dice el Señor, aunque se escondan, Él igual lo va a saber. Y dice: mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Ya sabe Dios cómo actúan tanto los buenos como los malos, porque es como decirte, por ejemplo, las ramas de aquellos que no buscan a Dios son ramas secas. ¿Y para qué sirven las ramas secas? ¿Qué función cumple la rama seca? Por ejemplo, cuando van a hacer una fogata, ¿qué es lo que buscan? Las ramas secas. ¿Y las ramas secas a dónde van? Al fuego. ¿Por qué no sirven para otra cosa? Es rama seca. Y ahora ponele una rama verde en el fuego. Va a chisporrotear, va a pasar de todo, pero no te va a prender el fuego. Es una rama verde que tiene savia, que no prende. En cambio, la rama seca sí. Por eso dice: mas la senda de los malos perecerá, porque son ramas secas y no tienen fruto. Por eso dice en la palabra de Dios que el varón justo, el varón que sigue a Dios, es como un árbol plantado
junto a las corrientes de aguas, nosotros debemos ser como esos varones plantados ahí en las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y si de verdad estamos tomados de Dios, y todo lo que haga prosperará. Y dice la palabra de Dios: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Por su maldad será lanzado limpio, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Esto se refiere a que esa persona que tiene su corazón endurecido, que es necio de corazón, de sus caminos se cansará, será fastidiado, será disgustado, porque esa persona está en caminos torcidos, ha enfriado su corazón, y esos caminos torcidos, al único lugar que lo lleva es a la perdición, a la muerte, porque en las cosas de este mundo nada hay para salvarte, pero Dios sí puede salvarte. Y dice: pero el hombre de bien estará contento del suyo. Entonces ese varón justo estará contento, feliz en sus caminos, porque su camino es un camino recto, un camino que lo lleva a la vida, a la salvación de su alma, un camino que lo lleva a la verdad de Dios, un camino en el cual recibe de esas aguas de vida que son la palabra de Dios. Y dice: por su maldad será lanzado el impío. Esto se refiere a que por su maldad el impío pecador va a ser lanzado por haberse multiplicado su maldad, por haberse enfriado su corazón, por haberse endurecido su corazón al nivel de tener un corazón de piedra, por haber elegido el camino torcido. Será lanzado el impío al fuego, al infierno. Y dice: mas el justo en su muerte tiene esperanza. Esto se refiere a que ese varón justo que ha sido obediente para con Dios, que ha guardado la palabra, la ley de Dios en su corazón, ese varón será salvo, porque tiene esperanza luego de morir. ¿Y cuál es esa esperanza? Es esa vida eterna que Dios dará a los justos, que son sus hijos obedientes. Bueno, queridos oyentes, espero esta palabra les haya sido de edificación y que Dios los bendiga.